Para una persona que lo que va a hacer es leer el Nuevo Testamento con objetivos puramente teológicos, este tipo de aspectos no tiene mucha importancia. Pero para una persona que quiera acercarse científicamente al texto y hacer un trabajo académico, esto tiene importancia y él no puede eludirlo. Y por eso yo he dicho que en muchos casos el problema no es si, eh, si la persona sabe algo de griego o sabe algo de hebreo. El asunto es cuáles son los objetivos que él tiene al aprender griego o al aprender hebreo. Porque tenemos muchas instituciones y personas que se acercan al hebreo, se acercan al griego, pero lo hacen con una mentalidad bien cerrada, prácticamente como si no supieran griego ni hebreo. ¿Okay? Entonces, no es una cuestión simplemente de saber griego y hebreo. El asunto es, ¿para qué aprendimos griego y para qué aprendimos hebreo? Si al finalizar el acercamiento al texto va a ser el simple y el común y regular que todo el mundo tiene, ¿para qué involucrarse en la tarea de aprender griego? Una vez le comento, miren, a mí, yo me vi hace unos años dando una clase a un proyecto universitario, pero el director del programa tenía un problema. Él estaba dirigiendo sus estudios a un mercado del cristianismo evangélico tradicional. Entonces, digamos, algo de lo que se puede presumir quizás como un programa de cierto nivel y que eh, no es una institución de formación teológica cualquiera, era incluir por lo menos nociones de griego, nociones de hebreo. Pero resulta y viene a ser que él quería que se diera griego, pero él no quería que yo dijera ciertas cosas, que él entendía que podían alterar el ánimo o la fe de algunas personas en su acercamiento romántico o muy espiritualista al texto del Nuevo Testamento. Bueno, yo le dije, mira, mi hermano, eh, si tú no quieres que la gente se entere de algunas cosas, pues no incluya griego, simplemente déjalo así. Pero que quería incluir griego para mostrar más, qué sé yo, tener una mejor imagen desde el punto de vista académico. Entonces, mira, definitivamente yo dejé de darle clase. Yo le dije, mira, entonces va a tener que buscarte a otro porque yo no puedo, si estoy enseñando griego y quiero ilustrar algunas cosas, ¿por qué no decirlo? Porque para qué están aprendiendo griego. Entonces él no quería que los estudiantes se enteraran de algunas problemáticas del texto porque eso podría afectarle desde el punto de vista doctrinal o teológico. Y yo le dije, pues definitivamente, pues no es de griego ni hebreo. Da las clases y que la gente apele solamente a Reina Valera o cualquier otra versión y que la gente no se entere de todas las problemáticas eh, que involucran los textos bíblicos cuando tú te acercas y lo ves con tus propios ojos en griego y en hebreo. Entonces, él no quiere escandalizar a la gente, pero quiere, por un lado, quería presumir de un programa que da idiomas bíblicos. ¿Ok? Entonces, como digo, yo sé que muchas personas vienen simplemente a estudiar griego para preparar mejores sermones, para ser mejores exponentes de la palabra, que muchos me lo dicen, pero recuerden que nosotros hemos siempre fomentado el capacitarles en el griego o en el hebreo como lenguas, como lo que son, para que usted conozca el griego y si quiere levantar un argumento teológico lo haga con base a no manipular lo que dice el texto según las reglas del griego. Bien, pero después de ahí, si la persona quiere hacer malabares teológicos, es su derecho. Pero nosotros no enfocamos el griego ni el hebreo tampoco con intenciones de legitimar teología ninguna, sino proponer que la gente al ver el texto con sus propios ojos pueda ser capaz de ver cosas
que no la puede ver en la traducción. Y si quiere levantar algunas hipótesis teológicas, amén, no hay problema con eso para mí, pero que él esté consciente de que es en realidad lo que dice el texto, que lo pueda ver con sus propios ojos, pueda hacer cuenta de que, mira, pero yo había leído tantas veces, tantas versiones y nunca ninguna me dejaron ver lo que yo puedo ver ahora con mis propios ojos. Entonces, por un lado, si bien aprender los idiomas bíblicos puede resolver muchas cuestiones, también te hace reflexionar sobre muchas otras y quizás para los que tienen un concepto muy fundamentalista de los textos bíblicos, no les convenga. Pero nuestro estudio trata de ser serio, de que la gente vea con sus propios ojos lo que dice el griego, a la luz de la gramática griega. Al fin y al cabo, el idioma del Nuevo Testamento no es un idioma de traducción, es un idioma de original, es decir, mientras que el griego de la Septuaginta es un griego de traducción, que en muchos casos, obviamente que sí, impactó el griego del Nuevo Testamento. El griego del Nuevo Testamento es griego como lengua original, con relación a la Septuaginta, es griego de traducción. Bien, eso implicó que, le voy a dar un detalle, por ejemplo, le voy a mencionar un detalle con relación al texto hebreo y el texto de la Septuaginta como coinonía bíblica para que vean lo que estamos diciendo, de cosas que tú puedes ver si ves el texto con tus propios ojos, obviamente con un sentido crítico. Ahí déme mostrarle algo al que hice referencia con relación a que somos polvo. Miren aquí, si ustedes observan, está en pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, aquí al decir que Elohim et Adán Afar, ocurre y viene a ser que Ha-Adán, Afar, Adán es el sustantivo Adán con artículo y Afar, que es polvo, aparece aquí como un segundo acusativo, pero funcionando sintácticamente como un atributo. El hombre fue hecho polvo. Ha-Adán, Afar. Ahora, si ustedes observan, entonces miren, artículo, sustantivo, y este sería el atributo. Curiosamente, para que vean lo que es el tema que estoy mencionando de lo que es el griego de traducción y un griego de lengua original, es lo siguiente, que vamos a ver ahora a Génesis, eso es Génesis 2:7, vamos a verlo en la Septuaginta. Mírenlo aquí. Aquí, ton anthropon hun es exactamente equivalente a la frase ha Adam afar. Observen algo interesante, y es que al ser un griego de traducción, con esta traducción, está en pantalla, ¿verdad? La Septuaginta, ¿sí? Sí. Ok, déjame ponerlo quizá un poquito más grandecito. A ver. Voy a ponerlo aquí más grandecito. Miren aquí. Ton anthropon hun equivale a ha. Anthropon equivale a Adán y hun equivale a afar. Una traducción exactamente y estrictamente por equivalencia formal. Ahora, ¿qué observamos aquí? Que de pronto lo que es en realidad un sustantivo con un atributo en el hebreo se convirtió aquí en un, oigan bien, en un adjetivo en posición predicativa. ¿Por qué? Porque con el afán de representar y reflejar en la traducción el orden que tiene y la forma que tiene el texto original, en este caso el texto hebreo, el traductor griego no hizo los cálculos del lugar y simplemente donde el hebreo tenía el artículo definido, él lo puso en griego. Donde estaba el sustantivo Adán, él puso a anthropon, y donde tenía afar, él puso ¿qué? Puso hum. Sin embargo, al traducir así, produce un efecto
extraño al griego porque esta frase que debió ser atributiva o copulativa se convirtió en el griego en una estructura predicativa, es decir, ton anthropon, siguiendo el sustantivo por artículo y no el atributo, es predicativa. Entonces, en hebreo es el hombre fue hecho polvo o fue formado polvo. Aquí, entonces, lo que dice es que Dios formó que al hombre que es polvo. ¿Ok? Porque ton anthropon hun en posición predicativa no significa hombre polvo, sino que el hombre es polvo. Se le agrega la cúpula. Sí, pero no, lo que estoy diciendo es, pero exactamente, pero ¿por qué? Porque esta estructura ton anthropon hun es del adjetivo en posición predicativa y lo que está en el hebreo es más bien atributiva. Ahora, ¿por qué se dio este fenómeno? Porque este es un griego de traducción. Lo que esperaría era, si vamos a traducir una frase que se considera atributiva, era que se hubiera colocado la frase de la siguiente manera: ho, theos, ton, pues por ejemplo, ton, hun, anthropon, o anthropon, ton, hun. Por eso yo he dicho que hay que tener cuidado, y eso con relación al hebreo o al griego, como sea, como cualquiera, porque no podemos pensar que el efecto que produce la organización de un texto en el idioma original lo va a producir en la traducción, porque probablemente si se mantiene el orden o si se utiliza el mismo recurso de simplemente omitir un detalle, por ejemplo, el artículo, puede producir un efecto contrario a la omisión del artículo en la obra, en la lengua receptora, o mantener el artículo o el mismo orden del texto fuente puede convertirlo en un mensaje distinto en la traducción. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí cómo de momento el querer apegarnos tanto a la forma del texto puede producir un efecto negativo o contrario al mensaje del texto en la traducción. ¿Por qué? Porque el hebreo tiene su propia sintaxis, el griego tiene su propia sintaxis, el español tiene su propia sintaxis. Entonces, aquí es evidente que el griego de la Septuaginta es un griego de traducción. De la misma forma, entonces, que hay otras formas que hemos visto aquí de ejemplo, donde el griego pudo decir algo distinto, pero lo planteó en esa manera porque era un griego de traducción. Pero en el Nuevo Testamento, al margen de citas textuales y de alguna influencia de una persona que aunque escribió en griego, lo escribió con una sintaxis más apegada al hebreo, por ejemplo. Pero a pesar de esos detallitos y de esas situaciones que no podemos ocultar, es evidente que el griego del Nuevo Testamento es un griego de lengua original, mientras que el griego de la Septuaginta es un griego de traducción. Por eso, si hacemos otras comparaciones más, veríamos que precisamente la Septuaginta refleja algunas cosas que son simplemente un reflejo del hebreo. Pero también notamos que el hebreo a veces fue capaz, el traductor griego, de crear neologismos, con por ejemplo, el famoso Emmanuel, con un neologismo creado por él porque en hebreo no existe la palabra Emmanuel. Comenzamos a tener Emmanuel en la tradición cristiana a partir de la Septuaginta, con una traducción del hebreo Immanuel. Entonces, fíjense la importancia de nosotros comprender saber lo que estamos involucrados. Sí, conocer el griego te va a permitir expresarte de una manera juiciosa con el texto y poder ver detalles y matices que otros no podrán ver porque
no conocen el griego. Y si hay lo que nosotros queríamos con este curso es hacerlos conscientes a ustedes de poder leer el texto griego con sus propios ojos, expresarse respecto del texto griego con inteligencia, y que si usted dice en cualquier escenario, mire, eso es un acusativo, sea un acusativo porque ustedes están conscientes de eso. Que si es un dativo, que ustedes dijeron que es un dativo, ustedes saben lo que están hablando. O sea, nosotros hemos querido, hemos hecho un esfuerzo para darles a ustedes las mejores herramientas posibles para que puedan analizar el texto griego con propiedad. Por eso, desde que comenzamos con el análisis morfológico, el análisis sintáctico y tratar de asegurar una buena traducción al español. Y eso lo hicimos durante todo el curso. Intención, que ustedes se acostumbren a leer el texto con sentido crítico, pero también que se acerquen al texto utilizando todas las herramientas que les hemos dado de análisis para que ustedes puedan detectar cosas como las que estamos mostrando. Eso es lo que hemos querido. Yo sé que es más difícil porque en algunos cursos de griego simplemente ya no te involucran tanto en este tipo de análisis morfológico, sintáctico, y hay más bien que la gente conozca líneas generales de las declinaciones, de las formas verbales, y luego aterrizar o concluir con una reflexión teológica oportuna. Mientras que nosotros lo que hemos hecho es insistir, insistir, insistir en leer bien el texto griego, analizarlo bien para proponer una exégesis acertada del texto y proponer una traducción que sea comprensible y acertada en español. Repito, yo sé que eso tiene sus dificultades. Y ahora por una vez un estudiante mexicano que tuve, que él se quejaba porque después de 2 o 3 clases, él terminó como el chavo haciendo pi, 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 dije, por todas las explicaciones y exigencias gramaticales que le estaba haciendo. Él terminó así mismo como el chavo. Dije, pi, 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 pi. Bueno, miren, lo que nosotros hemos querido es que ustedes estén conscientes del texto y que sean valientes a leer el texto. Porque también yo sé que uno tiene, digamos, la presión, ¿verdad? Porque ya tenemos traducciones clásicas, traducciones ya que han sido muy populares. Y como yo ahora me atrevo a decir algo que parece no ir en la línea de lo que ya se conoce. Bueno, si usted conoce bien el griego, ya, o por lo menos maneja bien el aspecto que está ahí de frente, y usted lo quiere explicar, pues pronúnciese con responsabilidad. Ahora, utilice los recursos que les hemos dado y trate de tener la mano para usted hacer un planteamiento responsable y usted no haga el ridículo. Pero se puede. Yo lo he demostrado con muchísimos artículos. De hecho, una vez alguien me dijo a mí, un estudiante, profesor, el problema es que el único que está diciendo eso es usted. El nombre es Jacobo. ¿Por qué Jacobo? ¿Por qué Santiago? Si Jacobo es lo que está en el texto griego. Y versiones que pretenden mejorar a Reina Valera al final terminan traduciendo como ella, Santiago. ¿Por qué no Jacobo? Si es lo que dice el texto griego. Y así sucesivamente. ¿Y por qué Juan 1.3? ¿Por qué no traducir por medio de y atacar la traducción porque es ambigua? Cuando el texto griego habla de por medio de o a través de Juan 1.3. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, no por él, porque por él podría indicar una estructura griega con hipo más genitivo, es decir, el complemento agente de un verbo en voz pasiva, que es generalmente con hipo, como ya lo vimos en Mateo 1, por ejemplo, en Mateo 3, perdón, vimos ese caso. Déjeme darle un recordatorio sencillo. Vamos a verle esta estructura para que vean qué es lo que estoy diciendo. Puedo pedirle esa Biblia hebrea que la doy como regalo. Sí, sí, sí. Yo la compartí en el grupo de hebreo. Ahora que no está en el curso de hebreo. Sí, también, sí, sí, te lo puedo compartir. ¿Cómo no? Sí, claro que sí. Recuérdamelo, por favor. Ok, gracias. Sí, cómo no. Miren esto. ¿Qué es lo que quiero mostrarles?
Ok. Un momentito, 4:1. Ok, miren aquí. ¿Está en pantalla el texto griego? ¿Sí? Sí, Ok, miren aquí. Dice que totejo Jesús anegfe eisten eremon hipotu neumatos. Fíjense que aquí se utilizó eh, la estructura sintáctica que en el griego es utilizado para señalar una causa eficiente, hipo más genitivo. Por lo tanto, Mateo dice que Jesús fue guiado, conducido por el Espíritu hacia el desierto por el Espíritu. Fíjense que este por debe ser por, pero el Juan 1:3 no debe ser porque es por medio de o a través de. Así que de la misma forma que no vamos a validar la traducción por en Juan 1:3, nos vamos a negar que aquí es hipo tu neumatos. ¿Ok? Entonces, eso es consistencia. Pero de pronto Reina Valera, muchísimas versiones han traducido por. Es más, yo no sé si ustedes tienen a la mano ahí algún interlineal. ¿Tienen a la mano algún interlineal para ver a Juan 1:3, por favor? la cueva. Sí, ¿qué dice la cueva? ¿Tú lo tienes ahí? Yo tengo el otro. Un momentito. Juan 1:1. Sí, Juan 1:3. Qué largo está esto. ¿Eh? Sí. Bueno, Juan 1:3 dice, ¿Sí? di autu, egeneto, kai, horis, ¿Qué, qué traducción propuso? Debajo de Diautu. eh, autu, uh, Juan egene- 1:3. En Juan egeneto, 1:3, antes de Géneto, el interlineal, ¿qué dice debajo en la traducción? él, Pero, ¿cómo? ¿Por él o por medio de? no solo él traduce, No, debe tener un por, obligatoriamente. horis dice, por él di autu. Ok, por él. Si tradujo Ujú. por él, no va bien. Pero miren este ahora, la versión académica dice literalmente así. El 1:3 dice, por medio de. Así que aún una mejor entonces. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que este tipo de cosas solo descubrimos cuando tenemos el privilegio de leer el texto con nuestros propios ojos. Y lo que hemos también querido demostrar es que yo entiendo que es evidente que los países nuestros del tercer mundo no contamos con la larga tradición, por ejemplo, de Alemania, de países europeos, con las grandes bibliotecas y los centros donde ha habido una histórica y larga e innegable producción crítica en los estudios bíblicos. Pero yo siempre defendí y he creído que si a un salvadoreño, si a un colombiano, a un chileno, a un mexicano, a un dominicano, a cualquier latinoamericano, le permiten tener acceso a un mismo nivel de formación de griego o de hebreo, en este caso de griego, y le podemos hacer llegar y que él tenga en la mano el mismo Nuevo Testamento griego, los mismos principios generales que tiene un europeo, yo creo que el latino, mexicano, salvadoreño, ecuatoriano, dominicano, colombiano, chileno, puede obtener un pronunciamiento del mismo nivel que el europeo. Yo creo que sí. Ahora, claro, nosotros tendríamos que
vencer, ¿verdad? El que nosotros estamos bajo el estigma de que no somos europeos. Pero si, fíjense, nosotros usamos aquí la edición 28 en nuestro curso. En cualquier universidad europea, norteamericana, por elevada que sea, no hay en el Nuevo Testamento de mayor prestigio en el mundo académico que sea el de la Estrella. Y eso lo usamos nosotros. Yo considero que, si, repito, si a nuestros estudiantes nosotros les proporcionamos las mismas herramientas, por lo menos las vitales, que sean iguales, que tiene un estudiante en una universidad de Alemania, de Estados Unidos o de un país europeo, yo creo que la reflexión, el acercamiento que puede tener un latino es de tanto nivel como aquel, obviamente, enfatizando también la visión crítica del texto, no puramente pastoral o no puramente eclesial, sino con todas las herramientas que supone que puede y debe hacerse un estudio filológico del texto griego del Nuevo Testamento. Y yo creo en eso. Entonces, si el alemán dice que, que aquí, por ejemplo, Einstein Eremon es una frase que involucra la preposición eis, que se usa como el acusativo, y ten Eremon es un acusativo femenino singular. Yo creo que si el alemán le enseñan eso y al salvadoreño latino se lo enseñan también, él puede tener un nivel de acercamiento al texto igual que al alemán. No hay lugar del mundo en la que un latino diga que sepa, que haya aprendido que Einstein Eremon es la preposición eis con un acusativo masculino singular. Eso no hay alemán ni inglés que pueda derrumbar eso. Ahora, nosotros hemos hecho un esfuerzo para para poner al tanto a nuestros estudiantes esas realidades, de que él pueda abrir, como decimos aquí, la boca con propiedad y pronunciarse y que la gente escuche su discurso. Que si él dijo que aquí tenemos la preposición ek, ton con uranon, y esto es un artículo y un sustantivo que obviamente está en dativo masculino o neutro. Masculino, porque uranos es la forma léxica. Mire, si dice que esta es la preposición ek, que se utiliza solo como un genitivo, y ton uranón es un genitivo masculino plural de uranos, si él dice eso, no hay alemán, no hay europeo que pueda decirle que es una verdad. Entonces, aquí no estamos justificando que es que cualquiera hable y diga lo que quiera del texto, es que se prepare y tome en serio el estudio. Y nosotros lo hemos tomado muy en serio y nos sentimos honrados en que personas como ustedes hayan venido a nosotros y confiar que le estamos guiando por un camino correcto y aceptado y profesional. De hecho, otro detalle es que estamos, sí, un momentito, César, estamos en el mundo de la información. Es muy fácil. Si yo digo que no hay un dativo ahí, cualquiera puede verificar si hay un dativo, ¿no? Porque no estamos hablando en cavernas, ni estamos hablando en el otro mundo. Estamos hablando de un mundo donde hay mucha información. Obviamente, mucha información no de calidad, pero lo que estoy diciendo es que alguien se puede o legitimar o ridiculizar bien rápido porque estamos solo en el mundo. ¿Ok? Sí, César. Estaba mirando el versículo 4, ya que estamos viendo algo Sí. de crítica textual. Ajá, sí. Aparece un circelus, y me Sí. parece que el símbolo del orden de los textos, ¿no? Aquí lo veo Sí. chiquitito yo acá. Ok. ¿Sí? ¿Dónde tú me dices en cuál parte? ¿En el versículo cuál? El El versículo versículo 4. 4 que estamos viendo, Ok, el ¿sí? versículo 4 Después de está totem, en la parte final, ¿verdad? Está después de, un sí. momentito. Está diciendo en el versículo 4 al final. Sí, que No, dice, dice Eisten, justo al lado de Ace. ok, ok, ok. Ah, no, Perfecto. 4-1, perdón, 4-1. Ahora 4-1. sí, ahora sí. Sí, me está diciendo lo siguiente, correcto, fíjate, pero fíjate qué interesante, porque es largo. Está diciendo aquí que tú tienes que toda esta frase, Einstein, Eremon, Hipotu, Neumatos, Peiracena, Hipotu,
diabolo, todas esas frases están involucradas. Vamos entonces al aparato crítico, por ejemplo. Vamos a ver. Un momentito, mírenlo aquí. Aquí interesante. Y gracias César por la curiosidad. Miren aquí, 4-1. ¿Bien? Miren aquí. Fíjense, mientras que allí está en el orden que ya vimos, miren cuál es el orden que aparece en los manuscritos. Que en el 1 está el 4. En la 2 está que la 6. En la número 3 está la 1. En la 4 está que la 3. En la 5 está cuál? La 7. Y en la última está la 10. Hay un orden, pero interesante que hay involucrado tantas palabras. Eso significa que si nosotros agarramos el texto está ubicado, ya vimos, tendríamos que nombrarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos aquí. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, pues habría que verlo por frase, porque tal vez, porque ya sabemos que interesantemente, ¿en qué ocurre? Einstein-Eremon establece una relación sintáctica vital entre Ace y Eremon. ¿Por qué? Porque Ace se utiliza solo como acusativo, ¿verdad? Por lo tanto, este sintagma que involucra la preposición Ace no va más allá de ten-Eremon. En el caso de hipo, es una preposición que se utiliza solo con el genitivo para que, para indicar, marcar el complemento agente de la voz pasiva, no va más allá de neumatos. Es hipo tu neumatos. Ahí tenemos otro sintagma. Y luego, ya aquí volvemos a tener el otro sintagma con hipo tu diabolu, que de nuevo, así como aquí, hipo más un genitivo, en este caso un neutro de la tercera declinación como neuma, pero aquí diabolu, un hipo más genitivo, un masculino de la segunda declinación. Entonces tenemos tres sintagmas, uno con la preposición ace más una frase obviamente nominal en acusativo y dos frases con encabezadas con la preposición hipo, pero ¿con qué? Con uno neutro de la tercera declinación, neumatos y un masculino. En ese sentido, tenemos que, mientras que, en primer lugar, Einstein-Eremon implica un complemento circunstancial del lugar, ¿verdad? Hipotu neumatos es el sujeto responsable de la nefe, pero hipotu diabolu es el responsable de peiracena para ser tentado. Entonces, este es el sujeto, digamos, el complemento agente de perefenai, pero neumatos de anefe y Einstein-Eremon simplemente el complemento circunstancial del lugar. ¿Ok? Y es interesante cómo todo eso se ve involucrado en unos manuscritos que pusieron un orden distinto y gracias César por llamar la atención a este interesante detalle, donde vemos entonces aquí el orden, repito, 4, 6, 1, 3, 7, 10 es el orden que aparece y no en el orden en que están en el Nuevo Testamento griego, repito, de Nestlé Alam. Bueno, le decía entonces, para terminar ya, que hemos llegado a una fase final de un curso. Hemos hecho muchas cosas en este año y esperamos que ustedes sigan avanzando y profundizando. Gracias a Dios nos vamos a ver algunos la mayoría, nos vamos a ver a la mayoría en el diplomado, el participio. Pero nosotros hemos querido es infundir en ustedes el acercamiento crítico, en el texto responsable y valiente, y atrevernos a decir que si eso está así, eso es lo que está en el texto, independientemente de que nos ha llegado a través de traducciones ya normativas o muy difundidas, comprometidas de una manera, el griego dice tal cosa. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esto y esto y esto y así. Y justificarlo, explicarlo con los argumentos que le hemos dado.
Es decir, le hemos dado razones epistemológicas para explicar por qué nosotros entendemos que en tal texto el griego no favorece tal situación o tal traducción o tal teología, por ejemplo. ¿Ok? Entonces es lo que yo he querido en este año y repito, espero que ustedes hayan logrado los objetivos en este curso introductorio general. Obviamente hay muchas cosas por profundizar más, pero por lo menos en esta introducción general que ustedes se puedan expresar con acierto del griego. Que luego cada quien es responsable si lo quiere utilizar y hacer malabares teológicos así por así, bueno, está bien. Pero nosotros hemos querido inducir a ustedes a que se expresen y que se sientan seguros a la hora de hablar del texto. Que si ustedes saben que tienen todos los elementos de juicio para decir que el griego eso es lo que dice, pues lo digan con propiedad, porque ustedes tienen los elementos de juicio y que pueden probar que eso es así. Por eso en mis artículos muchos me han dicho que porque a veces yo incluyo unos detalles, pero que hacen es como complicar la vida. De hecho, uno me dijo que yo escribí tanto que ya ni el nombre se sabía. Él comenzó a leer un artículo mío sobre precisamente, bueno, era el texto de 2 Timoteo 2:6. El tipo dijo que yo escribí tantas cosas y comenzó a leerlas que ya ni el nombre se sabía. El nombre de él lo había perdido. Pero bien, ¿por qué yo siempre escribo tratando de explicar eso? Bueno, porque precisamente, en primer lugar, escribo para un grupo determinado, es lo primero, y tratamos también de dejar ver lo que nosotros podemos ofrecer en nuestros cursos, que si usted quiere explicar una diferencia, bueno, tiene que tener los elementos de juicio para explicarlo, y si no, pues metemos lo contrario. Por eso también el artículo que escribí sobre, y espero que ustedes lo hayan descargado, se lo compartí, de que no es cierto que todos los verbos transitivos griegos son complementados con el acusativo. Yo he visto malabares, incluso de profesores de griego, diciendo cosas ahí terribles, simplemente por creer que todos los verbos griegos transitivos se complementan con el acusativo, y eso no es verdad. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ¿alguna palabra final de alguien que quiera decir algo? Yo sé que simplemente estamos cerrando un ciclo y nos vamos a ver en otro. Por lo tanto, si alguien quiere decir algo, por favor. Pues me llamó la atención su comentario, que pues digamos nosotros tenemos las mismas capacidades que un alemán de entender un texto, estos textos, pues, bueno, y seguramente también los mismos obstáculos para el aprendizaje de estas cosas las tenemos igual que ellos. Sí. Sí es, digamos, de esta clase, en particular la de hoy, digamos, uno ve aquí en Latinoamérica proyectos editoriales interesantes, ambiciosos, en México, en Argentina, incluso en Venezuela, pero un proyecto intelectual como la Nestlé a mí me parece impensable en Latinoamérica, digamos, un Nuevo Testamento con ese nivel de detalle, de explicación, digamos, de sofisticación de ese aparato crítico, digamos, a mí me parece asombroso, y es decir, no veo, digamos, en el ámbito latinoamericano que pueda surgir algo como un proyecto editorial tan asombroso como esta Biblia, Sí, como esta sí, versión. sí, sí. Sí, pero digamos que estamos ya con nosotros poniéndonos en contacto con ese tipo de reflexión, ¿verdad? Hasta ahora, el problema es que la mayoría de los proyectos editoriales son muy todavía pastorales y van dirigidos al mercado evangélico, pastoral, etcétera. Por lo tanto, no hay mucho interés así. Bueno, también lo que se da, por ejemplo, hasta ahora, en las universidades, algunos que dan algo de griego y de hebreo, te lo dan como parte de un currículum, de una malla curricular, donde el objetivo no es que tú aprendas griego y hebreo. El objetivo es que dentro de un programa de formación teológica tú tengas algunas herramientas para hacer tu reflexión teológica y tengas por lo menos cierto acceso al texto griego y hebreo. Pero dedicado como tal griego y hebreo, no. Y nosotros nos hemos propuesto, primero aquí, damos un curso de hebreo, un curso de hebreo. La gente se inscribió a un de hebreo, punto. No hay ningún prerequisito que tenga que ver que tú tienes que darte teología pastoral, que teología denominacional. No, no. Aquí venimos a estudiar griego. Y griego en punto. Hebreo también. Y lo hacemos otra vez con el compromiso de que estamos estudiando lenguas. Porque hay todo otro detalle. Hay instituciones que están fomentando, por ejemplo, o el griego, pero tratando de helenizarte. No estudiar la lengua como tal y acercarte a un texto con las herramientas de la lengua.
Otros, si dan algo de hebreo, lo que están intentando es judaizarte. Nosotros ni judaizamos al enseñar hebreo, ni helenizamos al enseñar griego. Por eso hemos dicho que nuestros objetivos, si es un curso de griego, es que usted pueda emplear con seriedad el Nuevo Testamento griego, comprenderlo y manejarlo. O la Coña Bíblica, la Septuaginta también. Y si es hebreo, usted puede utilizar la Biblia hebrea y hacer críticas, incluso como yo lo hice en ese artículo sobre Génesis 2:7, donde, por ejemplo, versiones judías han traducido igual que cualquier traducción cristiana, por ejemplo, de Génesis. Entonces, pueda tomar parte y expresarse con esa capacidad. Así que ahí vamos, hermano.